queridos socios, colegas de otras especialidades, gracias por estar aquí presentes. Sé que es muy difícil llegar hasta acá, ¿verdad? Por la circunstancia que todo el mundo conoce. Así es que agradecido realmente profundamente por que estén aquí. En nombre de la comisión directiva le damos la bienvenida a esta última reunión científica del año 2024. Espero que la disfruten, le vamos a explicar cómo va a ser en breve. Quiero agradecer a la doctora Vanessa, nuestra speaker, la doctora Vanessa Gregorietti, por estar con nosotros. Agradecer, por supuesto, a los panelistas, agradecer a nuestros socios aquí presentes, a nuestros socios del interior del país que nos están siguiendo a través del canal Zoom. Y también agradecer a nuestras sociedades amigas auspiciantes y por supuesto al laboratorio FAPASA que está haciendo posible esta reunión científica con la parte logística. No se olviden que al final tenemos una linda recepción para compartir un poquitito entre colegas. Recordarle nada más que la semana que viene tenemos nuestra asamblea que va a ser el 26, martes 26 de noviembre. Acuérdense que tenemos que elegir 3 nuevos integrantes de la comisión directiva y tocar algún otro tema que algún socio le interese, ¿verdad? Dentro de esa asamblea tendremos esa posibilidad, así como leer el balance de lo que fue este año de esta comisión directiva. Y quiero también recordarles que nuestra fiesta de fin de año de la sociedad será el día 6 de diciembre. Les esperamos a todos para compartir un acto social donde es importante que estemos la mayor cantidad de gente posible. Así es que, por favor, espero y recordarle que nuestra revista, la Sociedad Paraguaya de Cardiología, está saliendo su segundo número ahora en diciembre y siempre estamos pidiendo el apoyo de todos los socios para que este emprendimiento continúe así como está haciendo, continuando muy bien. Y bueno, sin más preámbulo, entonces quiero dar la palabra primero y agradecer, por supuesto, a nuestro consejo, disculpen, de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, que es la hipertensión pulmonar, que es la encargada de la realización de esta reunión científica, a la doctora Cristina Cáceres, el doctor Víctor Rojas, a todos los integrantes por esta hermosa reunión que nos están brindando. Así que paso la palabra primero a la doctora Cristina. Gracias, Raúl. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias a todos por estar. No es fácil llegar. Un saludo muy especial a nuestros colegas de las filiales de Alto Paraná, Concepción e Itapúa, como dijo Raúl, que están unidos con nosotros a través del canal de la sociedad. Eh, Voy a pasar a presentar a nuestra mesa, ¿verdad? Tenemos una visita de la Argentina, la doctora Vanessa Gregorietti. Ella es su jefe de trasplante cardíaco y coordina el área de hipertensión pulmonar del Sanatorio Sagrado Corazón. Trabaja en el área de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y Hospital El Cruce. Graduación médica, Facultad de Medicina de la Fundación de la Universidad Favaloro de Buenos Aires. Especialización en cardiología en el Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Tiene formación en insuficiencia cardiorrespiratoria avanzada y trasplante intratorácico en los servicios de trasplante de la Fundación Favaloro en la Universidad de Stanford, California, y en París, Francia, como también en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. Ella es miembro del Consejo Editor de la Revista de Insuficiencia Cardíaca, revista española de medicina dedicada a médicos y enfermeros. Ha participado y participa en numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales, entre las que se destaca vocal de Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, vocal del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. Es actual vicepresidente de la Sociedad de Cardio-Oncología de la República Argentina y miembro en Cardio-Oncología de la Sociedad Europea de Cardiología. Ella nos trae el tema hoy: insuficiencia cardíaca, abordaje emergente. Y tenemos un panel de expertos que está conformado por la doctora Luz Cabral. Ella es cardióloga clínica, encargada de la Dirección de Cardiología del Hospital Nacional de Itagua, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es staff del Instituto Nacional del Cáncer y es fellow del American College of Cardiology y de la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC. El doctor Gustavo Olmedo
es especialista en cardiología en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, expresidente también de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es miembro del staff del Instituto Nacional de Cardiología y fellow del American College y del European Society of Cardiology. En el panel también está la doctora Fabiola Rodríguez. Ella es cardióloga clínica de la Universidad de Barcelona, especializada en el Hospital de Petit, certificada en cuidados intensivos cardiovasculares en la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Ella es directora médica del Instituto Nacional de Cardiología. Es coordinadora del posgrado de cardiología de la Universidad Católica, miembro de la comisión directiva y del Consejo de Cardiopatía en la Mujer y la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y actualmente es la delegada por Paraguay en el Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la SIAC-CIFACA. Entonces, ya presentado nuestro panel y nuestra disertante, también les quiero presentar al moderador, que después va a tomar el manejo de esta reunión, que quiere ser muy interactiva, de un ida y vuelta entre el panelistas, speaker, los chicos que están conectados por la red y los que están aquí presentes, porque nosotros consideramos que eso puede ser muy enriquecedor, y por eso le hemos dado este formato a esta última reunión de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Ustedes se acuerdan que en marzo habíamos empezado con este tema, insuficiencia cardíaca, y pasamos por todo lo que es ISGLT2, y hoy vamos a tomar otro tema que nos pareció muy interesante, ya lo van a ver. El doctor Víctor Rojas, entonces, que nos va a moderar, coordinar y moderar la charla interactiva, es cardiólogo clínico además. Él se formó en la Fundación Favaloro, es past presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, fellow de la SEC y de la ACC, y actual presidente del Tribunal de Acreditación de nuestra sociedad, y es miembro del Consejo de Insuficiencia Cardíaca. César, ¿me mostrás? Yo les traje un pequeño dibujito digo porque simplemente para contextualizar el tema que vamos a hablar, que es la ruta de la insuficiencia cardíaca, la ruta cardio-reno-metabólica. Estos números son los últimos. La fuente es el Ministerio de Salud Social de nuestro país. Se publicó el 22 de junio del 2024 y lo hizo el director de epidemiología de nuestro ministerio, el doctor Sequera. Un poquito para ver cómo estamos en la prevalencia de los factores de riesgo. Como ven ustedes, hipertensión, que figuraba 46, ha bajado un poquitito, 38.5, obesidad 36, sedentarismo 72, tabacos 17, y diabetes, la prevalencia de diabetes en nuestra población es de 10.6%. Esto no es completo. Está también, este es un relevamiento que se hizo después de casi 10 años de no tener ninguna información de enfermedades no transmisibles en nuestro país. Esto es lo más nuevo que hay. Y hay datos también sobre, por ejemplo, tabaco, que es muy alto, alcoholismo, que es muy alto, enfermedad mental, y, y otras situaciones que no puse porque esto es lo que hoy nos ocupa. Doctora Vanessa, es tuyo el auditorio. Bien. Bueno, la verdad que un gusto estar acá. Gracias a FAPASA, gracias Cristina, gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Y la verdad que compartir con toda la audiencia, que esté Fabiola, que esté Luz, que esté el doctor Rojas, que saben que el doctor Rojas, no sé si habla de la edad de él o de la mía, que me dio clases en Fundación Favaloro, porque como habrán escuchado, yo hice la universidad ahí. Así que cuando íbamos a rotar por el servicio de cardiología a los pisos del ISIC, porque antes se llamaba Instituto de Cirugía Cardiovascular y Cardiología, me lo he cruzado al doctor y he aprendido yo también de él. Así que bueno, un gusto, muchas gracias. Como le dijo Cristina, vamos a hablar en estos términos, la ruta, hacia dónde nos lleva. Entonces, vamos un poquito a ver
¿cómo partimos? ¿Cómo elegimos esta ruta? ¿Qué ruta vamos a tomar? Fíjense, acá está su querido país, Paraguay, con todas las rutas que tenemos, con todas las rutas que hay. Ahora, ¿cuál es la ruta que vamos a elegir? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Fíjense que hay, si ven este dibujito o este gráfico, básicamente se repite a través de los años. Antes lo llamaban comorbilidades, después, bueno, ya vamos a ir viendo. Ahora, si nosotros decidimos tomar una ruta, ¿cuál es el punto de partida de esa ruta? Es importante, ¿qué paciente tenemos enfrente? ¿Qué paciente? ¿Tenemos un paciente obeso, un paciente dislipidémico? ¿Tenemos un paciente que es deportista? No es lo mismo, no es lo mismo estar en esta ruta, perdón que por ahí no sé, bueno, no importa. No es lo mismo estar en un, ah, perdón, se me pasó. ¿Volvés a la segunda diapositiva? No es lo mismo estar en una ruta de noche que de día, o sea, no es lo mismo tener un paciente que tiene accesibilidad, que es joven, o un paciente que no lo tiene. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa. Fíjense que la insuficiencia cardíaca, como todos sabemos, deben haberlos visto a estos gráficos infinidad de veces. Este es un gráfico viejo que habla de la evolutividad de la insuficiencia cardíaca y este es un gráfico que también conocemos, que la insuficiencia cardíaca no escapa a la evolución de todas las enfermedades, con brotes y remisiones. Y cada empeoramiento que tiene nuestro paciente, cada hospitalización, cada caída en la clase funcional, cada caída, poquita o no, en la fracción de eyección, cada episodio que tiene, hace que su progresión sea mayor y que obviamente su curva de sobrevida sea peor. Ahora, ¿con qué contamos para transitar? Porque no es lo mismo, a ver, fíjense, antes transitábamos caballos, carretas, hay que prepararse. Antes, los viejos trabajos, la dioxina, el enalapril, que muchas veces no son viejos porque es lo que tenemos. No todos tenemos un auto 2021, no todos los pacientes tienen la misma manera de poder seguirse, porque lamentablemente no con todos podemos ofrecerle el mismo tratamiento por la limitante económica. Todos vivimos en Latinoamérica y es una realidad. A todos nos encantaría, y voy a spoilear el final, poner los Cuatro Fantásticos, tener los famosos Cuatro Fantásticos, pero muchas veces no se puede. Bueno, hay opciones, hay que ver también con qué contamos para transitar esa ruta. Y fíjense un poquito los cambios de paradigma que fueron sucediendo, pero lo que queremos básicamente es lo mismo. Queremos que nuestro paciente esté bien, que nuestro paciente tenga menos reinternaciones, que nuestro paciente tenga una baja clase funcional, que tenga marcadores negativos. Entonces, el cambio de paradigma fue progresando a través del tiempo, pero no crean que hay demasiado diferente a lo que pasó. Fíjense esta diapositiva del 2005 del registro ADIR. Me encanta mostrarle porque lo tomaban como comorbilidades. Ahora es la ruta cardio-reno-metabólica. Perfecto. Lo queremos tomar como ruta. Es una cuestión semántica, si se quiere. Es una cuestión de cómo expresa el fenotipo, la insuficiencia cardíaca, el paciente actualmente. Pero fíjense la tasa de disfunción renal, la tasa de fibrilación auricular, de diabetes, de hipertensión arterial. Y lo que suman en este registro, que fue el ADIR, son los pacientes con enfermedad respiratoria. Este también es un poquito más nuevo, pero tiene más nuevo que el anterior, tiene 4 años más, que también se consideraban a estos comorbilidades. Hoy le llamamos la ruta cardio-reno-metabólica. Entonces, vamos a comenzar con un caso clínico y vamos a ir avanzando en el tiempo. ¿Y qué hacemos en esta ruta? Entonces, tenemos una mujer de 59 años de edad, extabaquista, con sobrepeso, hipertensa, diabética tipo 2. La señora es lo que nos viene al consultorio. No tenemos mucho dato. Y dice que tiene antecedentes de un infarto. Dice, doctora, hace 8 años estuve internada, tuve un infarto. Aparentemente una secuela anterior bajo tratamiento con aspirina, bisoprolol, losartán, atorvastatina y metformina. Y ahí sumamos otro dato que recién veníamos hablando de cardiooncología. En este caso yo elegí esta paciente que tenía esta comorbilidad, pero pueden sucederse diferentes escenarios. En este caso, la paciente tiene un CA de mama con un Ki 67-70%. ¿Qué significa eso para los que no hacen puntualmente cardiooncología? Es un cáncer de mama con una agresividad bastante importante, un cáncer de mama bastante invasivo. Pero bueno, vamos a ir por la ruta cardio-reno-metabólica, como le dicen ahora, como le decimos ahora. Entonces, hay estadios.
el consenso, el statement, lo dividió por estadios. Si tenemos que estadificar a nuestra paciente, ¿en qué estadio la pondríamos? ¿Alguien se anima? Lo dice en voz alta, no tengan vergüenza, estamos, y si nadie se anima, le pregunto a la doctora Fabiola. Perfecto, ahí estamos en estadio 4. Ahora, ¿a qué se le llama estadio 4? No se ve muy bien el cuadro de la paciente. Fíjense que los estadios, según el CKM, por sus siglas en inglés, de cardiovascular, kidney y metabólico, tenemos del 0 al 4, en el cual, como bien dijo Fabiola, esta paciente está en un estadio 4, en un estadio de el camino cardiorrenometabólico, el camino, la ruta, está en el peor de los escenarios. ¿Cuál es este escenario? Fíjense que el paciente tiene que tener algún compromiso cardiovascular, tiene algún otro compromiso metabólico, como es la diabetes, o sea que vamos sumando diferentes grados de complejidad a nuestro paciente. Ahora, ¿cómo tratamos a este paciente? ¿Cómo nos preparamos para transitar? ¿Les alcanza con lo que tenemos para definir cómo tratar a nuestro paciente? Decimos que sí, que no. ¿Les parece que alcanza? ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vamos a preparar para recibirlo? ¿Subimos todos al auto y salimos? ¿O vamos viendo qué necesitamos para saber? Y bueno, básicamente le pedimos que traiga algún que otro estudio. No sé si ustedes están de acuerdo, pero la paciente tenía, sí, doctora, tengo un ecocardiograma que me hicieron porque venía a ver al cardiólogo y mi clínico ya me pidió un ecocardiograma nuevo. Entonces, función sistólica del ventrículo izquierdo moderada severa, era el informe, con una FEI estimada en 38%, una insuficiencia mitral moderada, una insuficiencia tricuspidia leve, una presión de la pulmonar en 44 con un TAPSE de 19 sin derrame pericárdico. Fíjense que el examen físico tenía algo de insuficiencia cardíaca, no demasiado, y en un electro tenía ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda con un QRS no muy ancho. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Le pedirían más cosas? ¿Seguirían así con esto que nos trajo la paciente? ¿Nos alcanza para decidir? Para los que son clínicos, ¿creen que, primero, lo derivarían al cardiólogo, sí o no? Punto 1, ¿qué hace clínica? Sí, porque tenemos una paciente con mucho antecedente cardiovascular, un paciente que tiene mucho cardiorrenometabólico y que además tenemos que decidir si va a recibir una terapia oncológica porque la tiene que recibir porque tiene un Ki-67 de 70%. Entonces, ¿le pediría más estudios? Sí. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar. Y bueno, cada uno se prepara como quiere. Hay algunos que deciden casarse en el medio, pero eso ya elige cada uno qué quiere hacer. Sí, cada uno elige su manera de morir. Yo hace 20 años que estoy casada, aviso por las dudas. Ahora, ¿cuáles estudios le pediríamos? Le pediríamos cámara gamma, laboratorio, paciente con antecedentes de enfermedad coronaria. Le pedirían, esto fue muy discutido en el servicio, ahora van a ver qué le pidieron, pero si le pedirían una CCG, más laboratorios, resonancia. Me interesa a los más jóvenes, no tengan miedo, no le tengan miedo al doctor Rojas. Yo le tuve mucho miedo en su momento, pero ya no pega más. Ya está grande, ya no puede pegar. Está el presidente también, pero olvídense, están en la etapa que se pueden equivocar. ¿Qué le pedirían? Anímense, quiero que me contesten. Si no, los agarro al azar si nadie me contesta. Y, bueno, lo salvó el presidente. Como siempre salvando, siempre hay un padre que salva a sus pollos, entonces acá está el presidente. Bueno, les cuento lo que le hicimos, que había parte del grupo de cardiología que estaba de acuerdo y parte que no, porque tenía una cámara gamma con una necrosis anteroapical sin evidencia de isquemia, con una fracción de eyección de 41,
pero en algún momento hizo dolor, entonces entró a la guardia ahí en el ROFO y deciden hacerle una CCG. Y además surgió otro dato, la señora sabía que había tenido un infarto, pero no sabíamos mucho más dato. Entonces, estenta a la DA, cosa que no sabíamos que tenía una estenta a la DA, porque este es un caso del mundo real, porque es lo que nos pasa a todos, porque muchas veces no es el paciente del estudio, no es el paciente que está en las publicaciones, no es el paciente que publicamos nosotros. Es un paciente que tiene una estena en la DEA permeable, una coronaria derecha con una lesión leve, que también uno puede decir, bueno, no le hicieron FFR esa lesión, no le hicieron IBUS, y la verdad que no, pensando también que va a recibir drogas oncológicas. Pero bueno, eso es para otro camino de esta ruta. El resto sin lesiones angiográficamente significativas. En cuanto a lo que le pidieron de marcadores, se le pidió una troponina, un NT-proBNP que estaba levemente aumentado para el punto de corte de nuestro laboratorio, que es 180 en nuestro caso, una anemia ferropénica de 33%, estos son los datos positivos nada más, la función renal era normal, y una hemoglobina glicosilada de 6.4. Acá solamente contamos con los datos positivos, el resto asúmanlo y es así, se los digo, que es normal. Ahora, ¿qué debemos hacer con este paciente? Tenemos toda la ruta armada, todo el caminito, alguien, ¿cómo tenemos que actuar para no chocar? ¿Cómo tenemos que actuar para evitar quedarnos en el camino y que nos tengan que remolcar? Entonces, ¿cuál es la estrategia que usarían? Ahora sí, no les voy a decir y ahora sí, espero que hablen. Después vamos a ir con los estudios y qué aval tenemos para indicar cada cosa. Pero a ver, se los paso en limpio. 59 años, mujer. Asumimos que es menopáusica, no lo pusimos porque es redundante. 2. Diabetes tipo 2, tratada con metformina. 3. Sobrepeso, un índice, un body mass index elevado, no está la cintura abdominal, error, no lo teníamos y no lo pude recabar porque me ayudaron a armarlo. Bueno, lo armaron los fellows, yo después armé todo el dibujito, pero así que les confieso, no teníamos medición de la cintura abdominal, pero bueno, es gordita, hipertensa, diabética, con antecedentes coronarios, con un cáncer de mama a tratar. ¿Qué harían? Le doy una ayuda. La gente de FAPASA va a estar contenta. Por ahí hay una ayuda memoria. ¿Le dan sacubitril o valsartán? Exactamente, perfecto. Ahí está lo que dice Luz. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, dato importantísimo que no lo dije. Para eso estamos en el equipo. Entonces, tenemos este escenario, y lo más importante que es una insuficiencia cardíaca, que tenía signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿lo compensamos? ¿No lo compensamos? Vamos, no necesitamos ser cardiólogos para eso. El paciente tenía RALes, tenía edemas en miembros inferiores. Así que bien, como dice Luz, lo primero que hay que hacer es compensarlo. ¿Le pondrían betabloqueantes? Esto es una pregunta que no va. ¿Le pondrían betabloqueantes a un paciente que tiene sobrecarga hídrica? ¿Empezarían a titular el betabloqueante? En realidad, hoy la bibliografía nos avala en cierto modo a comenzar con los Cuatro Fantásticos. Yo, en lo personal, tengo mala experiencia cuando inicio en un paciente con sobrecarga, me voy a la literatura de hace unos años atrás, cuando le administro betabloqueantes de movida, como decimos nosotros en Argentina al paciente. Cuando yo le indico betabloqueantes a un paciente que todavía no está compensado de su insuficiencia cardíaca, como recién dijo Luz, primero hay que compensarlo y después empezar a titular. Entonces, ¿con qué empezamos? Perfecto. Es una estrategia y es una buena respuesta. Tenía 80 por minuto. ¿Para que voy a volver? Estamos ahí. Pero puedo esperar una semana o unos días a compensar al paciente para estar
Está puesto a propósito para que lo discutamos. Ambas son correctas. Vieron que aquí, para quedar bien con las dos. Pero la realidad es que sí, uno ponerlo de entrada, si uno piensa en la frecuencia cardíaca como target terapéutico, es adecuado. Un poco en virtud de la experiencia, siempre que están un poquito, el beta bloqueante me dificulta después por ahí titular el resto, aunque por ahí no lo descompensa el paciente. Pero es una estrategia, las guías de hecho lo avalan, así que lo damos. Uy. Perfecto. Totalmente de acuerdo con lo que dice Fabiola. Hay una realidad que es lo imperativo de tratar la insuficiencia cardíaca, pero además nos corren los tiempos del cáncer. Por eso lo puse a este caso. No tenemos mucho tiempo para pensar cómo nos vamos a manejar, porque tenemos una paciente de 50 y tantos años con un cáncer de mama de malísimo pronóstico si no comienza precozmente con tratamiento. En realidad, si vamos a las guías de insuficiencia cardíaca, me voy a limitar en este caso al manejo de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección moderada a reducida. Si vamos a las guías y tenemos, obviamente, si tiene retención de fluidos, como bien dijo Luz, hay que compensarlo primero. Después hay que pensar si le vamos a dar una glifosina, un ISGLT2, a ver ¿con cuál? Bueno, ahí la literatura nos avala para cualquiera de los dos. Nosotros ahora les voy a mostrar un trabajo que está un poquito más a favor de la EMPA, pero la verdad es que ambas están avaladas por la literatura. Fíjense que tenemos la posibilidad de colocar un PRIL o un ARA2. El tema es que la realidad que si bien los tres, o un ARNI, los tres son 2B, las guías sugieren tener como primera opción el ARNI y si el paciente por algún motivo no puede hacer el switch, como en el Paradigm, que uno puede hacer las 48 horas porque venía con Priles, o si lo puede switchar más rápidamente porque venía con un ARA2, lo ideal es switcharlo porque tiene mejores resultados. Pero, sin embargo, las guías colocan a los tres en el mismo nivel. Ahora vamos a ver particularmente en esto. Otro endpoint muy importante de tratamiento, otro target, perdón, de tratamiento son los antagonistas mineralocorticoides, ya sea espironolactona o eplerenona, y los beta bloqueantes. Fíjense que en la insuficiencia cardíaca moderada a severa, con fracción de eyección moderada a severa, tenemos este nivel de evidencia. Solamente diuréticos y la DAPA y la EMPA tienen clase 1, el resto son todos 2D. Que eso también tiene que ver mucho más con el consenso, con trabajos quizás un poco más acotados, pero esto es lo que tenemos como evidencia actualmente para tratar a este paciente. Vamos a seguir. ¿Qué pasa con el resto? Porque hasta el momento hablamos del tratamiento farmacológico, pero la realidad es que el paciente no solamente es eso, como les dije, en la ruta tienen que estar preparadas todas las situaciones. Tenemos que estar preparados mecánicamente, familiarmente, si los chicos tienen hambre. Bueno, acá, ¿qué pasa? La economía del paciente es importante, la educación. Miren, les cuento, hoy me mandaban los residentes y el staff del servicio de trasplante, una paciente que se fue de alta antes de ayer de trasplante, volvió para preguntar las indicaciones 5 veces en menos de 72 horas. O sea, los pacientes, y son pacientes, les hablo de trasplante porque son pacientes que pasan por un
screening psicosocial muy importante. O sea que aún pasando por ese screening psicosocial, los pacientes no entienden y muchas veces no se animan a preguntar. Entonces, importante los factores sociales, importante qué contención comunitaria tiene este paciente, qué posibilidades tiene de acceder al tratamiento, qué relaciones tiene de contención, si tiene amigos. Entonces, todo eso que nosotros quizá no perdemos, entre comillas, tiempo o no lo vemos en la consulta porque nos centramos mucho en lo farmacológico, también es importante. Todo lo psicosocial que circunda al paciente, como dice Ortega y Gasset, que es un dicho muy argentino, el hombre es él y las circunstancias, no sé si acá también siempre lo emulan, pero la realidad es que es importantísimo también entender el contexto social del paciente. Ahora, ¿qué pasa y por qué les decía? Un poco pensando en el paradigm, lo que surgió es pensar qué hacíamos con los pacientes que estaban necesitando un tratamiento para su cáncer de base. Entonces, en este grupo de pacientes, así que agradezco la invitación también porque fuimos, tanto Jorge Thierer como yo, fuimos los primeros que escribimos sobre sacubitrilo valsartán en Latinoamérica, y la verdad que pocas veces nos llaman por ahí de otro lado de dar las charlas y uno dice, bueno, nos tomamos el trabajo de evaluar a un grupo de pacientes que, si bien no fue muy grande, fíjense que eran 28 pacientes, pero los pacientes mejoraban sus niveles de BNP, mejoraban su clase funcional y mejoraban el número de reinternaciones. Esto después lo reprodujeron el grupo de los españoles con los mismos resultados, y hay un grupo español que también lo reprodujo junto a Teresa López Fernández, sumándole resonancia magnética nuclear cardíaca, que nosotros por costos, obviamente, no lo pudimos hacer. Bueno, esto es más de lo mismo, lo que les decía, mejoraron, lo más significativo fue la clase funcional y los valores de NT-proBNP. Y en este caso, el trabajo en Packard Treatment se hizo en pacientes también que iban a recibir quimioterapia y se les incluía en el tratamiento antes que salieran los trabajos, o ni bien casi concomitantemente con los trabajos vinculados a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero en este caso fueron pacientes que tenían la urgencia de ser sometidos rápidamente a tratamiento quimioterápico, y los pacientes también tuvieron buena evolución versus placebo, porque en ese momento las guías todavía no lo habían demostrado, por lo menos en este grupo, y los pacientes mejoraban su clase funcional y su strain cardiovascular. Siguiendo con las guías de insuficiencia cardíaca, fíjense que nuestro paciente, volvemos a lo mismo, tiene indicado nuevamente lo que es compensación de insuficiencia cardíaca, darle un tratamiento adecuado, y recién también estuvimos hablando si el paciente no tolera beta bloqueantes, tenemos opciones. Tenemos livabradina, que recién decía Luz, para este grupo de pacientes que en general suelen estar anémicos, taquicárdicos. Muchas veces la presión arterial, si queremos titular sacubitrilo valsartán, no nos da. Bueno, una opción es hacer la combinación con ivabradina, eso es una opción terapéutica válida, y que las guías de alguna manera, si bien no lo pone entre las drogas A, B, C, D de elección, están en consideración obviamente. A son los ARNI, B, fíjense que las guías de Jack ponen como primera opción los ARNI, si no, B son los PRILES o los ARA2, antagonistas mineralocorticoides, inhibidores LGT2, tanto sea DAPA como empaglifosina. Nosotros no tenemos canaglifosina, pero ellos nisotaglifosina. Tenemos la posibilidad de beta bloquear. Ahora, ¿qué beta bloqueante utilizarían en estos pacientes? ¿Saben qué evidencia hay? ¿O cuál es el beta bloqueante que mayor evidencia tiene en insuficiencia cardíaca? Anímense. ¿Civis?
Carbe y bisoprolol. Ahora, si nosotros tenemos un paciente, como esta paciente con enfermedad coronaria también subyacente, el nebivolol es otra opción. O el que tengamos a mano, el metoprolol. O sea, y muchas veces, cuando la economía no nos lo permite, es atenolol. Si bien las guías no ponen al atenolol como primera opción, obviamente, no lo colocan en primera opción, como dijo recién su presidente, es bisoprolol o carvedilol. Depende qué estudios quieran utilizar como base, pero ambos tienen bibliografía que los avalan. Sí podemos utilizar cualquier betabloqueante. Eso sí, a partir de las guías, por lo menos las que hicimos en nuestro país, se avaló el uso de betabloqueantes, el que tengamos nosotros a la mano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué evidencia tenemos sobre los tratamientos? Como les dije recién, la mayor evidencia está dada con los ARNIs, con las glifosinas, con los antagonistas mineralocorticoides y con los betabloqueantes. Pero son opciones terapéuticas válidas intentar, en ciertos casos, el tratamiento con ivabradina y en pacientes que puntualmente tienen alguna cuestión vinculada a una rápida progresión y muchas internaciones por insuficiencia cardíaca, uno puede intentar tratar con Vericiguat según lo dicen las guías. La verdad que yo estuve en el protocolo y tengo pacientes con Vericiguat, pero no he tenido la mejor de las experiencias en cuanto a mi corte de pacientes. Bueno, hasta el momento alguna pregunta. No sé si me tienen vergüenza. Si hay algo que quieran decir en particular o algo que no estén de acuerdo. ¿Están seguros que están de acuerdo en todo? Ja. O dejan un segundo plano, ¿verdad? Y sabemos que el efecto de ARNI es fantástico siempre que uno pueda. ¿Cómo hacen ustedes la titulación? Te digo la verdad, me van a matar, porque en realidad cuando salíamos a dar charlas con Jorge Thierer, porque cuando se lanzó el sacubitrilo valsartán en Argentina, nos había tocado hacer, como decimos nosotros en Argentina, los cimarrios porteños, dar charlas en Mendoza, en Salta, en Santiago del Estero. Y bueno, la realidad es que la titulación tal cual lo dice la bibliografía es una que uno debería por lo menos partir de 50 cada 12 horas. Lo cierto es que nosotros hemos llegado a titular medio cada 12 horas, sabiendo que la pastilla no se puede partir en realidad, porque como tiene 51, 49, tiene unas dosis muy particulares, es muy difícil partirla y llegar a poder decir, bueno, le estoy dando exactamente la mitad. Lo cierto es que nosotros lo hicimos, pero si alguien dice, voy a hacerles borrar todo lo que va a quedar en los medios, si alguien dice que lo dije, lo voy a negar rotundamente. Nosotros también hacemos en el servicio, sí. Eso te iba a decir. ¿Hubiesen empezado con 118 de sistólica? Esa es la otra pregunta, porque vos decís, tengo 118, tengo 80. Bueno, la verdad que sí, hubiese por ahí empezado con un beta bloqueante. Hay también mucha reticencia al uso de los ARNI, porque son pacientes que tenemos generalmente que ofrecerle tratamiento diurético, porque casi todos tienen algo de descompensación. Porque esta paciente estaba inflamada, pero gordita, hipertensa, seguramente también comen con sal. Acá es muy rico el chipaguazú, las empanadas son muy saladas, así que yo no creo la dieta sin sal estricta. En ninguno de nuestros países de Latinoamérica nos encanta comer bien, todos los que tenemos origen latino. Bueno, los franceses, a todos nos gusta, en el mundo nos gusta comer bien. Con lo cual es muy difícil. Y el paciente... Es muy difícil también que el paciente pueda entender que tiene que comer sin sal, porque lo que nos pasa a todos es que no logran entender. Yo, en lo particular, lo que hago es explicarle al paciente que su corazón es como una bomba que saca agua de una pileta. Si yo le tiro sal o arena a esa pileta, esa bomba le va a costar más sacar agua. ¿Por qué? Porque el paciente interpreta que como está con la presión baja, necesita
ingerir sal. Entonces el paciente cada vez empeora más, cada vez se encharca más. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es tirarle más sal a esa bomba que no tiene posibilidad de sacarlo. Por eso el efecto natriurético sobre el glomérulo que tiene los ISGLT2 les viene también a los pacientes. Por eso el típico paciente que vos internaste y en 48 horas está seco, es el paciente que transgredió a lo loco. El paciente que de verdad no transgrede y está mal, y su bomba está mal, es un paciente que no se va a compensar rápidamente. El paciente que se te compensa rápidamente es el paciente que transgredió, claramente. O sea, aunque el paciente te diga, doctora, tomé agua y verdura sin sal y tomé agua, en Argentina la glaciar es la que viene sin sodio, hasta el agua sin sodio. Mentiroso. Mentiroso, si hiciste balance negativo de 10 litros en 2 días y tenés uno de creatinina, te mandaste chipaguazú, empanada y todo lo que se te ocurra con sal. Entonces, esa es la realidad diaria que tenemos todos los días. A ver. Bueno, les cuento cómo resumimos esto, porque este caso también me gustó porque lo discutimos con la gente de Cardiotox en España. Y básicamente, además de agregarle tratamiento, además de compensarlo, el paciente ya venía con betabloqueantes, venía con bisoprolol. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento que lo recomiendo mucho, la verdad que ha cambiado muchísimo. Los pacientes con menos de 40% de fracción de eyección, todos, independientemente de si van a ir a un plan de trasplante, a un plan de tratamiento oncológico, le hacemos seguimiento de insuficiencia cardíaca, tipo el DIAL, que se presentó hace muchos años en Argentina. Bueno, el seguimiento al paciente le genera no solamente fidelidad al tratamiento, no solamente mejor adherencia, sino que el control, como todos. A ver, si tu hijo sabe que lo vas a controlar, es más probable que se mande menos macanas, como decimos nosotros. Ahora, alguien que no tiene control es mucho más probable que haga líos. Entonces, más allá del tratamiento que se le instauró y el tratamiento que se le autorizó, se lo inscribió en el programa de seguimiento de insuficiencia cardíaca, en el cual no solamente llamamos por teléfono al paciente, sino que se le obliga a hacer videollamadas con algún familiar que esté cerca. ¿Por qué? Porque si hablas solamente con el familiar exagera. En general, la gran mayoría, en este caso de la paciente es una mujer, pero la gran mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca son hombres. Entonces, los hombres en general minimizan y las mujeres exageran. Entonces hay que hablar con los dos. Allá hay alguien que se rió, no voy a decir quién, y se miraron. ¿Y por qué se autorizó el tratamiento? Y en esto cierro, que vuelvo a decir, no es motivo de esta charla, pero sí quiero que tengan el concepto para que quizás los que no hacen cardiooncología, que hay cierto grado de cardiotoxicidad permisiva. ¿Qué significa esto? Que en el paciente que necesita tratamiento porque tiene un cáncer en un estadio avanzado, cosa de que antes teníamos que sí o sí suspenderle el tratamiento, y hay que suspenderle el tratamiento a una paciente de 50 años con un cáncer de mama, que puede ser pasible de tratamiento porque tiene 40% de fracción de eyección. Entonces, hoy, bueno, en realidad a partir de este trabajo de Porter del 22, que se publicó en JACC, podemos permitirnos, con el aval de la literatura, autorizar el inicio de quimioterapia en una paciente de estas características, obviamente que pensando en su sobrevida. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a gastar de tratamiento oncológico en ese paciente, el sistema tiene que entender que si no le damos la posibilidad de que reciba, después que va a recibir trastuzumab, pertuzumab, no le vamos a dar un ARNI, no le vamos a dar un betabloqueante, no le vamos a dar una eplerenona, una espironolactona, una furosemida, es una picardía. Estamos gastando un montón de plata en drogas oncológicas y no le estamos dando tratamiento básico para insuficiencia cardíaca. Así que bueno, aullé. No lo sé bien al guaraní
y aprovecho para agradecerles nuevamente a todo el grupo paraguayo de cardiología. Gracias. Bueno, excelente la charla de la doctora, muy buena. Así que vamos a seguir discutiendo y me gustaría que el panel, si tiene alguna interrogante, una forma más habitual, porque lo que queremos es tener, sobre todo, hacer preguntas disparadoras que nos puedan hacer, porque todo en nuestro ambiente, con nuestras infraestructuras nos manejamos en distintas maneras. En condiciones ideales nos manejamos de otra manera, en condiciones intermedias de otra manera y con una situación mínima, lógicamente hacemos hasta esas titulaciones micro, dosis, y es una cuestión de arte en ese sentido. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es fundamental y las evidencias nos avalan que hay que tratar de meter todas las medicaciones que se pueda, lógicamente, en la medida que se nos presente la respuesta hemodinámica, el nivel de presión arterial, de frecuencia cardíaca, y tratar de meter, es como que, recuerdo una vez en Ciudad del Este había dicho, de que es como entrar en un ascensor donde tenemos determinado peso, y bueno, para llevar más gente, que entren los más delgados. Bueno, y quizás las personas que están con un poquito de sobrepeso que esperen en la próxima avenida del... Eso sería una forma. Y tratar también que en ese momento las drogas, que son más importantes, que nos van a cambiar el pronóstico del paciente, y sobre todo en esta situación que presentaba la doctora, en el sentido de que hay una urgencia en compensarle al paciente para que pueda recibir una medicación de su otra enfermedad que también lo lleva en riesgo de muerte, como la propia insuficiencia cardíaca. Bueno, así que yo quiero que si tienen preguntas disparadoras, yo les digo, o comentarios que hacer, el panel, el doctor Gustavo Olmedo, la doctora Fabiola Romero, la doctora Luz Cabral y después todo el auditorio. Vamos a hacer algo activo. Luz, Gustavo. Respecto a la titulación, yo creo que el Strong Heart Failure demostró claramente que hay que meter la droga lo más rápidamente posible. Se paga un precio un poco más alto al aumentar la medicación. Pero recuerden que se suspendió precozmente por el enorme beneficio que hubo cuando se titulara. Y recuerden la dosis máxima de sacubitril/valsartán, es 200 cada 12 horas. ¿No? Nunca llegamos a eso, yo por lo menos no llego. Pero indudablemente, comenzando con 50 cada 12, se pierde presión, el paciente tiene que adaptar. Generalmente estos pacientes raramente tienen presión alta. El otro punto, la cuestión de la glifosina, hay un cierto revuelo con la ertuglifosina, con la sotaglifosina que nos disponemos acá, aparentemente hay ciertas, pero no tenemos evidencia, probablemente un efecto de clase de todo esto. Y con respecto a esta paciente, yo les he iniciado ya los cuatro pilares y el tratamiento diurético concomitantemente, lógicamente. Ahora, usted habló mucho del sodio. ¿Cuál es el límite del sodio? Recuerden el estudio Sodium Heart Failure. La dieta hiper baja en sodio no demostró beneficio. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un paciente, el Osprey de Cleveland, sobrecarga de sodio? Uno hace un suero salino hipertónico para... pero es relativo, no hubo por lo menos un efecto negativo, como decíamos antes, no le damos sodio. El sodio es negativo, no le damos sodio. ¿Y qué pasó, Wilson? Cuando muchos de estos pacientes, sobre todo cuando están crónicamente tratados, cuando tienen bajo aporte de cloruro de sodio, disminuye el cloro. Al disminuir el cloro tenemos una resistencia también a los diuréticos. Hay una cierta... Eso no es un tratamiento crónico, pero por lo menos, la pregunta siempre, restringir tanto el sodio en un paciente, por lo menos por el sodio en que participó la Argentina con la dieta tradicional argentina, con la dieta de los países donde participaron, no hubo una disminución, una diferencia en la evolución entre la dieta muy pobre en sodio, menos estamos hablando de una dieta de 100 y una dieta relativamente alta de sodio. ¿No? O sea, hasta el momento yo no puedo decir cuál es la dieta de sodio que tenemos que poner a un paciente con insuficiencia cardíaca. Me encantó la pregunta. ¿Se la contesto? Se la contesto con lo que discutimos en Argentina. Justo esto que usted lo planteó,
lo planteó el doctor Grancelli, no sé si lo conoce, en Argentina, cuando se discutió el trabajo. La realidad es que yo no me quiero atribuir algo que lo contestó Jorge Thierer, pero la realidad es que en nuestros países latinoamericanos la ingesta de sodio promedio es mucho mayor. No sé si ustedes la tienen, nosotros no tenemos a ciencia cierta, pero cuando nosotros le autorizamos al paciente a comer sodio, el paciente nuestro le mete. Entonces, ahí es la discusión. Por supuesto que estoy de acuerdo que la restricción absoluta de sodio en la dieta tampoco es beneficioso, pero cuando hablamos de dieta hiposódica, no dieta asódica, porque bueno, de hecho no existe, es también, hay que ajustar el discurso a lo nuestro, que es un poco pensar en las circunstancias que tenemos. Y la realidad es que lo discutimos mucho, es algo que yo en ese momento cuando se discutió no tomé ninguna posición, pero tuve la suerte de escucharlo y bueno, la realidad es que llegamos a esa conclusión. Pero lo que usted dice es verdad, pero sí quiero aclarar que la solución hipertónica no demostró beneficio, aunque en algún que otro caso nosotros también lo hemos probado, pero recordemos que no demostró beneficio como se había postulado en los endpoints. La otra pregunta que quería hacerle que estaba hablando es, las guías van a cambiar probablemente con los resultados del Flor Trial de la semaglutida. Sí. ¿Usted utilizaría a esta paciente que es obesa, masa corporal aumentada? ¿Sería una candidata a semaglutida más una insulina? Porque aparece sobre todo cuando un toque renal y a veces que un toque renal aparentemente debería ser ya. Sí. Sí, en realidad esta paciente tiene una fracción de eyección reducida. El grupo que se benefició hasta el momento con semaglutide es la insuficiencia cardíaca, pero con fracciones de eyección más elevadas, conservadas. Sí están ongoing, como usted está spoileando, pero no sabemos. No sé si usted sabe algo que todavía, pero no, todavía con fracción de eyección moderada, pero sí, bueno, es lo que se cree. Ahora, ¿por qué? Es una discusión también que planteamos en el paciente oncológico con la diabetóloga del equipo, así que muy buenas preguntas. ¿Por qué? Porque el doctor Daniele, que para los que no saben es el jefe de Rofo, se peleó con la endocrinóloga porque él dice que con el tiempo estos pacientes entran en catabolismo y bajan inexorablemente, lamentablemente de peso la gran mayoría del grupo de estos pacientes. Con lo cual, sumarle semaglutide a este grupo de pacientes no sería el indicado porque estamos hablando de oncológicos, pero sí te lo tomo tranquilamente de insuficiencia cardíaca y yo creo que va a dar algo beneficioso. No sé si va a tener el mismo beneficio que con la fracción de eyección conservada, como es el trabajo que se presentó ahora, pero creo que sí, también está tirzepatide, hay un montón de drogas que van a demostrar beneficios seguramente. Yo, un comentario. Bueno, hablando un poquito de la dieta, o sea, en este tipo de pacientes es demasiado importante que evaluemos el estado nutricional o el riesgo de desnutrición que tiene nuestro paciente. Entonces, todos deberían de ser evaluados por un equipo multidisciplinario y quieras o no, si el paciente se adhiere a una dieta saludable, no una dieta mediterránea como es, una dieta local pero saludable, cardiosaludable, verduras, legumbres, carne sin grasa, o sea, es muy difícil de que transgreda y consuma mucho sodio si cumple una dieta saludable. ¿Por qué? Porque los enlatados no le van a recomendar, o sea, no le van a recomendar que coma todo el día embutidos, eso va de la mano con cumplir una dieta saludable y es muy importante porque esta paciente tiene sobrepeso considerando solamente el índice de masa que no es muchas veces fidedigno en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Habría que evaluar albúmina, prealbúmina, hay muchos scores de riesgo de desnutrición que podríamos utilizar y evaluar ese estado nutricional y sobre todo recomendar una dieta saludable, ahí como que ya va de la mano. El control del peso es importante, pero no simplemente la cintura y el sobrepeso, entre comillas, el índice de masa,
no refleja el Estado. Para, La licenciada Soto Zafito con Pergón hicieron la evaluación nutricional con la evaluación del pliegue y la realidad es que estaba dando bien, pero eran solamente los pacientes con insuficiencia cardíaca en lista de trasplante para que lleguen mejor, pero extrapolando lo que vos decís es así, Fabiola, tal cual. Así que iría primero por la dieta y después por semaglutide. Y ahora todos los pacientes te piden semaglutide. Y eso es la pregunta. Yo no sé si semaglutide solamente por la dieta, por el descenso de peso. Esa es una pregunta también. Un poco parecido a la acción de la glifosina. No ciertamente, indudablemente actúa, pero tiene un efecto metabólico también fuera de la. Esa es la pregunta. ¿Es solamente por el descenso de peso o hay otra? Actualmente el tema de citrulina y hasta la depresión, que tiene muchas cosas que no, a nivel mitocondrial que probablemente complementarían la acción de la glifosina. Yo creo que en un momento de la guía, y dentro de los estudios de Parker, también hay una evidencia que dice que no solamente por exceso de peso. no, está demostrado que no solo va por la cuestión de bajar de peso, que es una cuestión, sino que actúa sobre las vías inflamatorias que produce toda una serie, disminuye la masa ventricular, sobre todo en la insuficiencia cardíaca preservada o levemente deteriorada en esos pacientes. Está demostrado esa situación, ¿verdad? Bajar de peso ya te produce lo Claro, evidentemente bajar de peso, de alguna manera el adipocito pues es el problema, que es patológico. Antes pensábamos que era una cuestión estética nada más, que aquel que tenía cierto sobrepeso, inclusive el que tenía la obesidad visceral o focalizada en ciertos órganos, diríamos, pero hoy sabemos que ese adipocito es patológico y que provoca toda una serie de citoquinas que son lo que generan después la inflamación. Y esa inflamación provoca, la mejoría de esa inflamación hace que el corazón no trabaje tan sobrecargado y hacen que haya una disminución de la masa ventricular, inclusive la desaparición de la grasa, ya sea hepática o pericárdica, que yo le pongo el ejemplo que digo que es como una persona que queremos correr en un lugar estrecho y no nos permiten, tenemos que movernos en ese lugar estrecho, así que ustedes se imaginan, no puede ni recibir el volumen que debe recibir, ni tampoco inyectar en esa manera, y hace desaparecer. Está demostrado, un subanálisis del Summit también demostró que disminuía notablemente, inclusive creo que ponían por debajo de 41 ml de grasa pericárdica, disminuía notablemente. O sea que hay una acción no solo por el descenso de peso, sino hay un mecanismo, todavía no se sabe, es más o menos lo que ocurre con la glifosina también, que no sabemos dónde está el tronco para que produzca todos esos beneficios que estamos viendo. Y casi son similares, los trabajos dan entre GLP-1 y glifosina, dan prácticamente el mismo nivel de evidencia. Lógicamente, estos están más concentrados, la GLP-1, en personas con obesidad o tengo que zapatear para que me salga adipositopatía es lo que se llama, porque también nos dicen que no digamos obeso porque no, de alguna manera. Bueno, y con respecto, nomás para terminar esta cuestión, para que no quede el concepto que la dieta con poca sal no tenemos que recomendarle a nuestros pacientes, sí, tenemos que recomendarle. No, evidentemente ciertos alimentos ya vienen luego con sal. La cocción aporta un 35-45% nada más del cuerpo. Pero la costumbre, tanto de los argentinos como de los paraguayos, es que volvemos a usar el salero en la mesa. Eso es lo que le tenemos. Y de alguna manera tenemos que decirle dieta sin sal para que por lo menos nos haga algo intermedio. Pero no nos vamos al extremo de la dieta sin sal. Eso es imposible. Eso Luz Cabral. Sí, con respecto a la sal, sí tenemos en Paraguay la cantidad de lo que come un paraguayo. Hizo el doctor Sequera, que es un epidemiólogo, él hizo una medición en un grupo de personas donde constató en orina de sodio, aproximadamente consume un paraguayo entre 13 a 16 gramos por día.
bastante alta. 13 a 16 gramos. Luz, 13 a 16 gramos es un trabajo que presentó el doctor Sequera. Luz, te voy a complementar. Luz, Sí. Rate. Luz, te voy a complementar. Sí. Espera. Cuando nosotros presentamos hoy la prevalencia de factores de riesgo, no estaba en el dibujito que les puse ahí, y te quiero complementar, Luz, 81% de los paraguayos le agrega sal a la comida antes de comer. Sí, sal de salero. Yo me opongo tenazmente a hacer una controversia de sal en nuestro país. Tenemos que decir dieta pobre en sal, gente, no. Porque si nosotros dudamos, caramba, le libera 81% le pone sal sin probar la comida. Quería hacer unas acotaciones con respecto al caso. Era una paciente de 59 años con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, moderadamente reducida a severa. Y cardiópata, diabética y obesa. Es típico en la insuficiencia cardíaca en ese grupo de género y sería mejor de sexo y de edad. Generalmente el hombre tiene más frecuentemente. Ahora, con respecto a este caso, la verdad que es un caso bastante difícil, teniendo en cuenta de que tiene muy mal pronóstico tanto por su insuficiencia cardíaca, así como por su cáncer de mama. Probablemente no sobreviva 5 años, ya sea por una o por otra. Es más, el esquema de quimioterapia que utilizaron docetaxel, pertuzumab y trastuzumab producen mucho deterioro de la función ventricular, o sea, muy fácilmente entraría en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección severa. Ahora bien, lo que sí se vio es que esta paciente podría con el ARNI a los 6 meses incrementar un 30% la fracción de eyección si es que hace en forma escalonada y titulada. De igual manera, reduciría las hospitalizaciones con inhibidor SGLT2 alrededor de un 33 o un 25%, porque tanto en fracción de eyección reducida, severa, reduce aproximadamente un 33% y si es preservada un 25%. Ahora, si nosotros cambiáramos el sistema, en vez de ser la ruta cardio-reno-metabólica y empezáramos por metabólica, que es lo que tenemos también, hay un espectro en el manejo de los pacientes diabéticos y un consenso de la Sociedad Europea para la prevención de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Y en el espectro lo muestra sobre todo en el uso de los inhibidores SGLT2 y los antagonistas de los receptores, sobre todo de la justamente semaglutida, liraglutida, sobre todo para mejorar. ¿Por qué? Porque el espectro es muy típico. Diabetes, deterioro renal, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y rápidamente a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y para todos ellos irían los inhibidores SGLT2. El otro punto, los inhibidores SGLT2, a mí me parece tan básica la fisiopatología, pero es tan rica cuando desglosamos, porque la glucosuria produce una reducción de la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada reducida reduce la masa de grasa alrededor del corazón. Eso reduce los procesos proinflamatorios y también la aterosclerosis.
Y por otro lado, la natriuresis lleva a un mejor control de la presión arterial, del volumen y entonces todo ello lleva a una mejoría de tanto de la recuperación de la función ventricular y la mejoría del paciente y hace que sea un combo las cuatro drogas, los 4 pilares clase 1 en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es indicación clase 1, ARNI, y beta bloqueadores, inhibidores SGLT2 y los antagonistas de los mineralocorticoides. Vayamos a otro punto de debate en el sentido de que los antagonistas de aldosterona han aparecido nuevos, ustedes saben, el finerenona, que de alguna manera demostró beneficios, en este caso en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero tienen indicación también en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y estamos en la disyuntiva. Nosotros que somos países subdesarrollados, lógicamente no tenemos todavía la finerenona acá. Lógicamente algunos tenemos pacientes que nos traen del exterior, que están recibiendo. De alguna manera estaba hablando la doctora Luz Cabral, que en la ruta que nos mostraba la doctora, ya tenemos que ir usando en pacientes diabéticos tipo 2, ya tiene indicación de los antagonistas de la aldosterona, también en pacientes con trastornos renales que tienen ya, siguiendo la ruta según su clasificación de deterioro renal, pero tenemos que irnos todos a la nueva, a este antagonista aldosterona no esteroideo, o nos siguen sirviendo solamente. Eso tiro para debate y que el panel y la doctora también nos respondan. ¿Vamos a gastar más con el mismo resultado o vamos a gastar más con mejores resultados? ¿Cuál es la situación entre la espironolactona? Y aquí también vi como un buen criterio que cuando tenemos un paciente con la presión no muy elevada, tratamos de usar casi siempre una antagonista de la aldosterona que baje menos la presión, y en ese sentido el eplerenone es mucho mejor que usar la espironolactona en esas situaciones. Ustedes saben que baja mucho la presión arterial, entonces podemos hacer. Yo particularmente en cuanto a los beta-bloqueantes uso más el bisoprolol, porque puedo usarlo una sola vez al día. Todo eso me hace más fácil el manejo con el paciente. Pero la pregunta que lanzo en una pregunta disparadora es, ¿se viene el uso de la finerenona en detrimento de los que ya existían como antagonista de la aldosterona esteroideos? Víctor, Sí. bueno, esta es una consideración de tratamiento. Yo quiero hacer una antes de esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros, nuestro consultorio, 30-40% del consultorio de los cardiólogos, hipertensión arterial? ¿Cuántos de nosotros le pide albuminuria a sus pacientes? Albuminuria. Y después la pregunta. Hasta ahora, lógicamente, siempre pedían, no, a partir de que comenzaron a venir estos trabajos de antagonista de aldosterona y a demostrar que el beneficio del deterioro renal era ahí nos hemos dado cuenta que la microalbuminuria o la relación, y ya no hay que decir micro, sí, podían ayudarnos y tiene un factor pronóstico, y quiénes eran los que más pedían, y los nefrólogos. Y ellos mismos dicen, nosotros lo venimos haciendo hace años y recién ahora nosotros nos damos cuenta, porque evidentemente casi siempre teníamos temor de tener un paciente con insuficiencia cardíaca y con deterioro renal, porque hasta hace un tiempo pensamos, se me está complicando la situación, voy a tener una mala evolución, y hoy podemos adelantarnos a esa situación. Yo creo que no muchos pedían. Sí, y no sé qué dice el auditorio. A ver, la pregunta de la doctora Cristina. Todos piden. Sí. Hace un tiempo. No sé si No, hace mucho, doctor. poco. Pero sí, yo quisiera preguntarle a la doctora que si ellos usan mucho el cociente albúmina creatinina en orina o no.
Porque acá, cada vez que un nefrólogo nos habla, nos reta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no use no sé qué? Y después de unas cuantas charlas yo dije, ¿por qué no pedimos? Y me fui a mi laboratorio y le dije, pedía, no me venía. No me venía el resultado. Y le dije a mi laboratorio, ¿por qué no me envían? Esto nosotros no podemos hacer, me dijo. ¿Por qué? Porque necesita un equipo automatizado de orina para darte el resultado, que no todos tienen. Muchos laboratorios, los privados sí tienen, pero en mi hospital, que tengo pacientes para regalar, no puedo hacer porque es un equipo que necesita tener muchas muestras de orina para poder hacer. Entonces al final me quedé, Ya no hace falta orina de 24 horas, porque eso es muy engorroso. Se colecta más la orina, que tiraste la primera, que no tiraste la primera, que te faltó la última, un desastre. Entonces dice que ya no hace falta colectar. Una tirita se hace. La relación angustia de la orina en una sola orina, por fórmula. sí, pero para esa fórmula se necesita el equipo automatizado de orina, que en clínicas tienen muchas muestras. 80 para arriba, 18 para abajo, y gente asustada por la parte de creatinina diferente. Con esos cuidados se puede hacer una muestra de orina. Acuérdense que hay falsos positivos, hay que saber también en qué estados fisiológicos están aumentados también la excreción de albúmina, todo eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero es una manera que no se pide generalmente. Héctor, Ahora mi pregunta, un paciente, ¿verdad? El problema a veces es lo complicado, ¿verdad? Un paciente que está en clase funcional 3, es diabético, ya tiene una nefropatía diabética, está con un sodio de 120, no le puedes dar diuréticos, tiene una hipoalbuminuria, una hipoalbuminemia también, ¿verdad? Por la nefropatía misma. En ese caso, a veces la presión arterial no da. En ese caso, ¿cómo actuamos, ¿no? La fracción de eyección está deteriorada en ese paciente. 30%, 35%. Bueno, es un tema porque en ese paciente que está en clase funcional avanzada y que ya se transformó en cardiorrenal, tendría que verlo el equipo de insuficiencia cardíaca avanzada y evaluar la posibilidad de si no necesita un trasplante cardíaco o cardiorrenal, porque ya estamos entrando, habría que medirlo hemodinámicamente, ahí sí, si el problema es cardiometabólico o hay un problema intrínseco, porque a veces la clase funcional 3, que no lo podés compensar, que el paciente no logra elevar presión arterial, es porque el gasto cardíaco está bajo. Y uno dice, bueno, quizás no tiene 10% de fracción de eyección, pero la homeostasis de ese paciente hace que el índice cardíaco, cuando se lo vas a medir, sea menor de 2,2, tenga unas resistencias vasculares sistémicas aumentadas, pero porque le falta el inotropismo. Entonces tiene resistencias vasculares sistémicas aumentadas a falta de inotropismo. Hay que ver en qué, ahí sí tendrías que hacerle un cateterismo como para ayudar y ver en dónde estamos parados hemodinámicamente, antes de tomar una decisión terapéutica clínica, porque ahí sí me parece que hay que clasificarlo en qué grupo está el paciente para poder tratarlo adecuadamente. Supongamos que descartamos una lesión coronaria significativa, ¿verdad? Que no tenga 6 químicos, ¿verdad? Es No. netamente dilatado, una cardiopatía hipertensiva de etapa dilatada, secundariamente por su diabetes, ya es con toque renal, y el paciente está hinchado y el sodio tiene bajo, no puede usar diuréticos. Es que ahí sí, por eso te decía, hay que hacer un cateterismo derecho para medir, Resistencia vascular. claro, para poder medir, no por enfermedad coronaria, sino un cateterismo derecho para poder medir resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares, índice cardíaco, una presión de enclavamiento, porque también hay pacientes que no podemos darle diuréticos porque tiene falta de inotropismo y nos encontramos que tiene una presión wedge de 30. El paciente está encharcado y si no le damos inotrópicos no lo vamos a acomodar. Entonces hay que ver en qué fase de esa homeostasis está, porque si ya se te fue para el otro lado, ya está, no hay manera que clínicamente lo acomodes.
sea, fundió biela, ya está, no hay manera que lo puedas acomodar. Entró en un círculo cardiorrenal irremontable que la única manera de que mejore la función renal, olvídate si es diabético o no, pero la única manera que remonte la función renal porque no tiene presión de perfusión, ese paciente está hipotenso. Si no logramos que aumente la presión de perfusión con un enotrópico, no va a desencharcarse nunca. Entonces, no hay manera de evaluar bien a ese paciente si no lo medimos hemodinámicamente. Le podés poner empíricamente, no necesariamente por ahí, si no tenés la posibilidad de hacerle un catéter de Swan-Ganz, le medís con una vía central, una PVC y una saturación venosa. Si la saturación venosa mixta está baja, asumís que está en bajo gasto, pero muy probablemente esté en bajo gasto, seguramente está frío, seguramente está encharcado, está entrando en esa curva de no retorno que no hay manera que lo puedas acomodar. Ese es el punto. También pasa, que es lo que hablábamos justo con Estela antes de esto, también pasa que llega un momento en que no lo podemos acomodar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? O lo derivamos a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante, o lo mandamos a paliativos. ¿Por qué? Porque también los cardiólogos, justamente me tocó dar en Uruguay una charla la semana pasada de insuficiencia cardíaca y paliativos. Cuando el paciente no le podés ofrecer por lo psicosocial, porque no lo tenés. A ver, nosotros los cardiólogos no estamos acostumbrados a paliativos. Y sí, hay pacientes que no hay manera de acomodarlos. No hay semaglutide, no hay dosis, como decía recién Olmedo. Por supuesto que esta paciente, la dosis target que tiene que recibir es 200 cada 12 para lograr tener una mejoría en la fracción de eyección real. Pero hay veces que no lo puedes hacer y también hay que ver cuál es tu tope terapéutico en cuanto a lo profesional y el consultorio. Hay pacientes que ya no podés manejar en consultorio, hay pacientes que tienen que ir a paliativos, hay pacientes, nosotros tenemos clínica de insuficiencia cardíaca en hospital de día, donde un paciente que no es pasible de trasplante viene y le hacemos un Lion Heart Failure y lo pulsamos con levosimendan y le damos diuréticos para que logre despedirse adecuadamente de su familia. Pero también hay que darse cuenta que hay limitaciones terapéuticas. Lamentablemente, si bien no somos oncólogos, somos médicos y hay pacientes que no tienen otra chance. Interesante, porque estoy de acuerdo con que este mismo derecho, pero primero tenemos que ver, ¿el paciente es cardiorrenal, la falla cardíaca es consecuencia de la falla renal o es renocardíaca? La edad es fundamental. Tiene 80 años, 85 años de edad, probablemente 60 años de edad. Hay que considerar primero, ¿qué está predominando? ¿Es la falla cardíaca o es la falla renal? ¿Es el corazón el que lleva la falla cardíaca? ¿Es un cardiorrenal de tipo 2 o es un reno cardíaco que le está llevando al corazón? Entonces tengo que ver si va a beneficiar de un trasplante cardíaco o está en una falla cardíaca de último grado que vamos a tener que considerar un trasplante cardíaco. Interesante. No, indudable de tipo paciente, por más que le dé palifosina, toda la medicación, hay que descargarle, ver cómo responde, si está en una clínica creatinina bajísimo, ya no tiene no hay diurético que funcione. Es lo que siempre le decimos. Vamos a evitar el diálogo y cuando falla el corazón, el riñón, falla la cardiología, no tenemos medicación que funcione, se terminó ya nuestra terapéutica. Falla renal es falla de toda nuestra a terapéutica. veces es muy difícil. Ahí tenemos que ir a... Y el estado hipervolémico en ese paciente, si necesita diálisis, es que hay pacientes que te vienen con una eco de fracción de eyección del 25, se dializan y su FEBI es normal, pero porque están como un globo llenos. Es que no hace falta ultrafiltrado, pero si tiene falla renal y ya requiere diálisis, hay que dializarle. Y después se revalora, se ve si persiste esa fracción de eyección a pesar de no estar hipervolémicos, entonces ahí se empieza todo el estudio y ver qué opciones hay. Es lo que dice Fabiola, si el paciente le hacemos un Swan-Ganz, Claro. que tiene un Swan-Ganz, que está sobrecargado, está sin una buena diuresis, el Swan va a estar, la presión capilar está elevada, va a estar con extensión alta, lógicamente, a ese le descargas y cambia el paciente, es otro paciente. Lo que es dice- muy difícil, ¿qué está predominando? ¿Renal, cardiorrenal o reno cardíaco? ¿Cuál Bueno, es el problema de estos pacientes? La medición y obviamente Cardiomems. poder ver el cardiomems, claro. Vamos al champion. Pero la realidad es que en este paciente es como dice Fabiola, vos tenés la medición
y la diálisis. Y la diálisis también voy a entrar de nuevo en lo paliativo. A ver, vos le haces diálisis al paciente y ese paciente mejora la fracción de eyección porque la causa fue la sobrecarga, o es un paciente que no tiene vuelta atrás y que lo único que haces porque no tiene tela para poder estar cardiorrenal en una fase avanzada, no tiene tela, y nosotros también tenemos pacientes en diálisis paliativa, los pacientes que tienen baja fracción de eyección, que no mejoran con la descarga y que de alguna manera le das confort terapéutico para que ese paciente pueda manejar mejor, pero no es que la fracción de eyección mejora en todos los casos, porque muchas veces, como dice Fabiola, tal cual, hay muchos pacientes que los descargas y mejoran y tienen fracción de eyección cuasi normal o pasan de severa a moderada, y hay otros pacientes que no. Entonces, bueno, es como dice Rojo, hay que ponerlo en un centro de alta complejidad, definir y ver bien para qué camino, para qué ruta vamos a agarrar. La pregunta que le había hecho, claro, porque de alguna manera los antagonistas de la aldosterona se está viendo que por su efecto, y sobre todo tiene un efecto de clase impresionante sobre los otros, en el sentido de que disminuye mucho la inflamación y la fibrosis, que es en mayor cuantía que la espironolactona y el eplerenone, y que tienes cierta... Pero por ahora, por el costo, y de alguna manera todavía no hay estudio en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que se van a hacer, pero apunta quizás a que en algún momento vamos a utilizar, y bueno, en la medida que disminuya también sus costos, los países así tan desprovistos y subdesarrollados como estamos a nivel hospitalario, podamos tener también la finerenona. Sí, ¿quién quería opinar, Gustavo? Esta semana me publicó en el Nación, han leído la espironolactona falló completamente paciente con infarto. Claro. Eso sí. Contrario a la eplerenona, que El Navis. No el nombre del estudio, pero es espironolactona en el Clear Trial. Sí. Y la colchicina también de paso falló. Falló la colchicina, Sí, y falló la espironolactona. También. Pero estamos hablando de los antagonistas de la aldosterona. Por favor, Y la no salgan. Una cosa, no me acuerdo, respecto a la sal, para que la doctora no se asuste con nosotros. Y dale La diuresis, la ingesta paraguaya es 13, pero la excreción es 239 mil equivalentes, no de 14 gramos, eso es imposible. Y el otro punto que es muy interesante, estudio que estoy revisando ahora, es que no hubo diferencia entre los que ponían sal, que efectivamente, como dice Cristina, es la mayoría de los paraguayos, le ponemos más sal antes de probar la comida. No hubo diferencia en la natrina entre lo que comían, le ponían la sal antes de probar y lo que no le ponían sal. La natrina no hubo diferencia. Es interesante el estudio. Tengo acá más, no acabo de bajar. Pero no es 13 gramos de excreción, sino es 13 gramos de ingesta, es 20% sobre el promedio de lo que se le come. ¿Y dijo eso? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario que quieran hacer. Doctor Castillo. Yo creo que ya, a ver, doctora, ¿qué podés dar el cierre? ¿Qué pasa? Lo que siempre cierro con mi... Solo para decirle a Gustavo que ya Xuancan ya no se usa, Gustavo. Con el eco ya soluciona todo. Vamos a dar por cerrada entonces, Víctor, ¿te parece la reunión? Nuestra última reunión científica que nos está esperando allá al laboratorio FAPASA. Vayamos a la sal. Pongo que está con nosotros. Quedó con la sal en el ojo, Olmedo. Ya que Gustavo nos dijo que podemos comer tranquilo la sal. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos, ¿sí? Esperamos allá afuera. Un aplauso para nuestra disertante, por favor.